Hablar de golpe de Estado en Guinea-Bissau se ha convertido en una triste rutina. Un país cuyo contexto socioeconómico y geográfico aboca a continuas asonadas que impiden el progreso y condenan al pueblo a la miseria. Desde este inestable lugar se emiten desde hace años señales de cambio y libertad que cruzan las ondas con voz de mujer. Radio Mujer, que nace del trabajo y empeño de la Asociación de Periodistas Solidarios, ha temido ser silenciada por un nuevo asalto militar al poder. Una amenaza también a otros proyectos educativos, sanitarios y sociales en la región de Bafatá que ofrecen esperanza y recursos al pueblo desde hace ya 8 años. Tras la última rebelión, que deja las dudas de si ha sido orquestada desde la propia presidencia, queda aún si cabe más incertidumbre y el temor a un viaje atrás en el tiempo. Pese a ello, persiste el trabajo de esta ONG junto a la Universidad de Sevilla para que el camino recorrido con tanto esfuerzo e ilusión no tenga retorno. Desde el centro de Guinea-Bissau en Bafatá hasta esta facultad de comunicación se produce el viaje de vuelta de los cooperantes que participan en este proyecto compartido, con idas y venidas de protagonistas en esta historia de formación y ayuda solidaria. Esta vez despidieron 2025 con una nueva intervención militar que amenaza la estabilidad de los trabajos que allí realiza Periodistas Solidarios, como pudieron comprobar Esther y Jaime. Muy bien. Bueno, bien, os ha tocado ahí todo el conflicto, el golpe de Estado. Necesito que me cuenten cómo fue la experiencia, sobre todo para que nosotros tomemos nota y vayamos viendo cómo lo mejoramos. Esther, ¿cómo fue vivir la experiencia, la participación en la parte de salud? La experiencia es buenísima, ha sido una experiencia súper enriquecedora, sobre todo por la gente que hemos conocido allí, tanto las trabajadoras de Radio Mujer como los que son parte de Periodistas Solidarios, los profesionales sanitarios de Candenbauri. En general, la calidad humana de las personas de Guinea-Bissau. El problema fue que terminó la experiencia con esta situación tan desafortunada para la sociedad de Guinea-Bissau, para la democracia. ¿Lo veíais venir? ¿Veíais venir el conflicto de alguna manera? Un golpe de Estado como tal no veíamos venir, pero sí es verdad que se veía que algo no estaba bien. Los corresponsales internacionales a mediados de verano habían tenido que salir y los observadores internacionales de las elecciones también se habían tenido que marchar días antes. Entonces se veía que algo iba a pasar a las elecciones, que podía ser un chanchullo, que podía pasar algo, un tejemaneje, por así decirlo, pero tanto como un golpe de Estado no esperábamos que llegase a ocurrir, ni mucho menos, no podíamos imaginarlo. Un golpe de realidad que, sin embargo, no ha impedido que los trabajos sigan adelante con el mismo ánimo y aún con más fuerza. Nosotros seguimos trabajando, intentando hacerlo con la mayor normalidad posible. Normalidad que no es del todo posible. Tenemos un ojo puesto en la actualidad política, en los acontecimientos políticos que se desarrollan, y el otro pues puesto en los trabajos que venimos a hacer. Principalmente estamos trabajando en este momento en la radio, en Radio Mujer que tenemos en Bafatá. Hemos también trabajado en la reconstrucción de la escalera del hospital, en los accesos del hospital de Bafatá. Hemos reparado también la escuela. José Bejarano no cambió sus planes y viajó días después, como tenía previsto, a Guinea-Bissau, a pesar de la inestabilidad de la zona. En un país de por sí acostumbrado a la inestabilidad y que en este momento está pues agravada esa inestabilidad y a la incertidumbre que eso provoca. Pero insisto, nosotros intentamos seguir trabajando como si no hubiera pasado, aunque sabemos que sí ha pasado. Vamos a empezar ahora a pintar la escuela, a arreglarle la entrada. En el centro de salud hemos ampliado la atención sanitaria a un nuevo centro de salud, a otra aldea, se llama Gandauga. Estamos trabajando en el centro de salud de Candenbauri. Estamos supervisando los servicios que presta el parque de bomberos que hemos creado aquí en Bafatá con los bomberos vascos. Y bueno, intentando hacerlo de la forma más natural, siempre cuando la naturalidad que permite la situación política inestable. La actividad de Periodistas Solidarios ha hecho realidad 2 escuelas para un centenar de niños y niñas, un aula de alfabetización de adultos, un centro de salud, una cooperativa de campesinas, una granja avícola y una radio de mujeres con el patrocinio de la ONU.
En estos proyectos colaboran periodistas y universitarios que han vivido una experiencia única personal y profesional, mientras ayudan principalmente a mujeres y niños que lo necesitan. Y bueno, también me gustaría saber, Jaime, cómo os impactó la experiencia de la visita del voluntariado y cómo conjugas tu experiencia como persona, como periodista. Personalmente creo que fue el empatizar con la pobreza. Sí. O sea, lo que yo creo que yo le iba con la idea de que esto es un viaje que te cambia la vida, que te cambia el pensamiento, y descubres que al final no es tanto un cambio de pensamiento, porque las cosas que ves son cosas que ya sabes que existen. Tú ya sabes que Guinea-Bissau es pobre y sabes que hay trabajo infantil y casamientos forzados, sabes que hay todas estas ideas, pero el punto está en haberlo vivido de primera mano. Esther, y cuéntame cómo fue el proyecto de salud, cómo lo viste, qué fue lo que percibiste allí, ¿pudiste ir al hospital? El impacto fue brutal porque estamos acostumbrados a una sociedad donde las instalaciones están muy limpias, muy nuevas, y encontrar allí que todo está roto, que todo está en decadencia, que los materiales sanitarios están por medio del pasillo, que entras a una sala y huele a orina, es impactante por lo menos. Ay, también tengo curiosidad por preguntarte, Esther, sobre los temas de género que a ti te gustan tanto, y me imagino que como mujer lo viviste de una manera diferente, quizá como lo vivió Jaime. ¿Cómo percibiste el papel de la mujer allí en Guinea-Bissau? Yo veía mujeres muy talentosas, con muchísimo carácter, con muchísimas ganas de hecho, hablando con las niñas, con las redactoras de la radio, había niñas que aspiraban a ser ministras de finanzas, cosa que me pareció increíble. A mí me hacían los ojos chiribita cuando me contestaban, me decían que querían ser ministras, empresarias, tener un papel importante. Sin embargo, luego cuando íbamos caminando por la calle, a lo mejor yo hablaba o me dirigía a alguien, pero a quien contestaban era él. Y a mí eso me chocaba, eso, ver que es una sociedad machista y donde la poligamia ha mellado tanto que la mujer es un objeto, no es una persona, es parte de una propiedad. Precisamente Radio Mujer nació y ha crecido en estos años para dar voz a las mujeres y para que puedan decidir sobre sus vidas. Una herramienta para sensibilizar y concienciar a una sociedad extremadamente machista. Así lo contaban dos de sus periodistas cuando hicieron el viaje a la inversa y recalaron en la Facultad de Comunicación de Sevilla para recibir formación. Radio Mujer es una herramienta que da a las mujeres oportunidad de dar sus voces, de dar sus palabras también que sean oídas y que pueden decidir sobre sus vidas. A veces nos llama nuestro programa para diciendo, estamos oyendo Radio Mujer, sentimos muy contentos con vosotras, ustedes hacen programas que nos hacen alegres. Recibí un convite para ir a trabajar en la radio. Y la radio cambió mi vida. Me hace ser una mujer con dignidad, con respeto, con trabajo, con salario, para cuidar de mi familia. Cuando yo salgo de mi casa para ir a trabajo, tengo padres que me llaman. Oye, Barinella, yo quiero que mi hija sea igual a ti. Y esto me alegra mucho porque ya tenemos un cambio. ¿Qué tal están las chicas de la radio? ¿Cómo habéis encontrado allá al personal? Nada, nos hablaron mucho Lolita, Taibo, Maimuna, todas las chicas de la radio estaban encantadísimas y recordaban muchísimo a ti, a Pepe, recuerdan muchísimo a todas las personas. Lolita nos habló muchísimo de este tiempo que estuvo aquí en el proyecto y que vino a Sevilla, que vino a la radio y demás, y estaba maravillada. Sí. Y estaba deseando repetir y que todas pudiesen tener esa experiencia de venir a la facultad Es una de las partes bonitas del proyecto, que además de ir nosotros, pues vienen ellas y comparten también nuestra experiencia. Continuamos. Yo creo que más fortalecidos esta vez, porque aunque la ONG siempre ha tenido allí un proyecto de educación y un proyecto de salud, pues es hasta este año cuando la universidad ha entrado a fortalecer el proyecto de salud y el proyecto de educación, mandando estudiantes que van a colaborar y a darle esa parte profesional a todo lo que la ONG viene haciendo desde hace muchos años. Por eso es tan importante el papel de la gente de la universidad, para ir allí no solo a llevar donativos, sino a enseñarles cómo esos donativos pueden llegar a ponerse en marcha, cómo pueden llegar a aplicarse. Tú notas mucho cuando es una mujer que ha recibido una formación y que trabaja en una asociación o en Radio Mujer justamente, de una persona que no ha recibido esa formación, que no ha tenido esa oportunidad de recibirla. Notas como Radio Mujer es un lugar de evolución y un lugar de constante crecimiento para las personas que están allí.
Las chicas llegan, se forman, se preparan, descubren nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar ciertos temas, o más que nuevas formas de mirar ciertos temas, descubren otra perspectiva. Y ellos mantienen la suya porque mantienen su propia voz, que es maravilloso y es increíblemente única. Pero luego empiezan a ver otras perspectivas que a lo mejor no habían podido tener por su contexto, justamente. Lolita sí se ha quedado en Bafatá, ahora mismo está allí y ahora mismo es directora de la radio en este momento y también es profesora en una escuela, pero la otra compañera ya sí se marchó a Portugal, vio esta vida y trató de cambiarla. De Radios y de Canal Sur juntamos con de Radio Mujer. En el caso de Radio Mujer me he encontrado a unas chicas muy ambiciosas, con muchísimas ganas de progresar. Algunas incluso me han confesado que llegaron a Radio Mujer por pura casualidad, porque ellas lo que querían era aprender español para entender novelas de Latinoamérica que consumían en sus casas. En el caso del centro escolar que hay en Camden Bawry, hay un grupo de profesoras que son muy simpáticas, que tienen una calidad humana increíble y que nos acogieron a los españoles y nos han hecho parte de su día a día. Así que por esa parte no sabría expresar lo agradecida que estoy. Yo esperaba que iba a ser una experiencia que marcase un antes y un después en mi vida, pero no sabía hasta qué punto. Cuando llegué allí yo tenía en mi cabeza el objetivo de hacer un reportaje sobre las condiciones a nivel del sistema sanitario. Me encontré un sistema sanitario muy deficiente y sobre todo unos datos a nivel de la salud reproductiva de la mujer que eran devastadores. Era como, tengo que empatizar y acercarme lo máximo posible a ellos. Entonces, claro, eso te hace salir de tu zona de confort, de lo que estás aquí acostumbrado en España. Me traigo la constatación de todos esos pensamientos que creo que tienen las personas que creen en los derechos humanos, que hay que empatizar con la pobreza, que hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones y ser conscientes de ellas. La idea de no vale mirar a otro lado. Te traes todas esas dudas también, porque al final más que respuestas te traen más preguntas justamente, ¿no? Si en los últimos años se ha donado más dinero que nunca a África, ¿por qué África es más pobre? No hay marcha atrás en esta iniciativa solidaria que desafía incertidumbre y contexto de este país africano para llevar oportunidad y otra posible perspectiva de vida. Viajes de ida y vuelta que van dejando huellas allí y aquí, pero que no acaban con la esperanza de un futuro mejor, pese a las dificultades y los golpes.